central serosa, medimos la coroide y decimos, no, tiene la coroide más gruesa, tiene una paquicoroides. Y uno siente un erudito, mirá, le descubrimos la paquicoroides sin saber mucho qué hacer, porque tiene la paquicoroides y ahí se acabó. El año pasado Rick Spady presentó un trabajo sobre paquicoroides que cambió completamente el enfoque cuando uno se sienta a ver una imagen de central serosa o maculopatía en domo, o cuando alguien ve una coroides más gruesa de lo normal, incluso en membranas neovasculares. Y el punto de partida es que, bueno, paqui sí es grueso, un término paleontológico, y cuál es el valor de la coroides normal. Tampoco está en claro eso. ¿Y qué enfermedades tienen paquicoroides? Porque la central serosa tiene paquicoroides, pero una uveitis tiene paquicoroides, una escleritis posterior tiene paquicoroides, una arada tiene paquicoroides. Entonces, quizás mucho de lo que estemos acá, también si uno se hace una medición de la coroides, sea más gruesa de lo normal y uno podría decir que tiene una paquicoroides. Y él buscó, de las publicaciones hasta el año 2020, 44 publicaciones, 19 no tenían ninguna definición y hablaban de paquicoroides, 25 hablaban de paquicoroides y había 18 definiciones distintas de qué era la paquicoroides. Y no solo eso, uno dice, bueno, sabe que la paquicoroides, límite, pongamos un límite estricto, 300 micras, pero la coroides está por encima de las 300 micras hasta los 50 años. Entonces, las personas jóvenes, menores de 40, van a tener todas paquicoroides. Es un término bastante ambiguo. Y como hay una ambigüedad en la definición, también hay una ambigüedad en qué incluye eso. Hay muchos pacientes como se habla de epitelopatía paquicoroides o paquicoroides peripapilar o paquicoroides periférica. Lo interesante del enfoque actual es que uno ve una ramificación de un delta, como puede ser el delta del Amazonas o el delta del Paraná, y es similar a una ramificación de los vasos de los bronquios y bronquiolos, y es similar a la ramificación que tiene la retina, la circulación de la retina. Ahora, la coroide es totalmente distinta. La coroide es mucho más desorganizada en el sentido de que no parte de un vaso y se va ramificando en capilares cada vez más chicos, es por lo contrario, es distinta y además tiene 4 territorios que se drenan completamente diferentes. Y se describe como si fuesen estos árboles de África que son baobabs, que acumulan agua, o será como un palo borracho africano, y la diferencia que tiene la circulación de la coroides es que primero amortigua la presión del pulso, como hace la circulación venosa a nivel del sistema nervioso central. Mantiene la temperatura de la retina para poder mantener su alto metabolismo y tiene una gran cantidad de oxígeno, como dijo Patricio, porque la retina externa necesita de la coroides para sobrevivir. Y además, este es un estudio, un verde indocianina, que nosotros tenemos la mala suerte de verlo en libros, aún teniendo los aparatos, no hay verde indocianina para inyectar en Argentina, hay que traerlo escondido en una media, pasar por la aduana de esa manera, no es algo factible de realizar todos los días, pero si uno tuviese, podríamos tener estas lindas imágenes y ver que la coroide se drena en 4 territorios completamente independientes. Y esto nos permite, estos son otros ejemplos y todos tienen este mismo patrón. 4 territorios independientes, 4 vorticosas. Por supuesto que hay variaciones dentro de lo normal. Ahora, la genialidad del trabajo y del enfoque actual es que cuando uno analiza las vorticosas y la recirculación coroidea en pacientes con una central serosa, muy lejos de respetar el RAFE medio y el RAFE vertical medio y horizontal, en el caso de la coroidopatía central serosa existe anastomosis entre los territorios, cosa que en un ojo normal no debería por qué suceder. Respetan el RAFE central y las vorticosas no se anastomosan entre sí. En estos pacientes con coroidopatía central serosa, el verde indocianinas nos muestra estas anastomosis. Y se conectan los territorios superiores e inferiores. Y con el angio-CT, si uno hace foco en la capa de Haller, puede ver que un ojo normal, las vorticosas respetan la parte central, mientras que en los ojos con central serosa hay anastomosis entre los territorios superiores e inferiores. Fíjense la cantidad de vasos subfoveales que tiene, a diferencia de esta mácula que los vasos están más organizados. Este es un caso propio, es un paciente de 47 años, una maculopatía en domo, líquido subretinal, material hiperreflectivo subretinal. El paciente 20-30 de visión, pero se quejaba de mala visión de los colores. 10 años de maculopatía en domo. Había hecho consultas en España, le habían dicho no tratarla.
acá no nos poníamos de acuerdo de si decidíamos tratarlo o no. Son casos que hay reportes de hacer aflibercept, aunque no haya membrana neovascular, es un uso off-label y algunas mejoran, o mejoran porque justo coincidió con la inyección del antiangiogénico, no se sabe. Lo primero que uno piensa, bueno, hagamos un angio-CT para ver si tiene una membrana. Acá tiene un pequeño DEP, podría estar asociado a una membrana, o hagamos también una RFG. Quizás con la RFG podemos ver algún punto de fuga, algún punto que nosotros podamos hacer argón, tratarlo similar a una central serosa, si se comportan similar a la central serosa, pero es un paciente miope y que tiene una coroides gruesa, tiene una paquicoroides en comparación con la retina más periférica y en comparación con lo que suelen tener los miopes de la misma edad. La autofluorescencia ya tenía aumento de la hipoautofluorescencia, eso explica también en parte por qué el paciente se queja de mala capacidad de contraste en la visión. El angio-CT no había absolutamente nada, y para nosotros esto era el fin. Nos mandaron este PDF con el angio-CT, nosotros dijimos, listo, no tiene membrana, sigamos. En la RFG se ve un punto caliente de hiperfluorescencia que se corresponde al desprendimiento del epitelio pigmentario, y el pooling del líquido subretinal, pero no mucho más que eso. Y el paciente, por su trabajo, tiene una oficina en el mismo edificio que un grupo de retina en la Florida, fue a hacer una interconsulta y le hicieron un verde de indocianina. Y nos mandó los resultados, trajo los resultados y tiene lo que describíamos antes, tiene los vasos de las vorticosas que no respetan el RAFE central y tiene anastomosis entre el territorio temporal superior y el temporal inferior, y tiene además exudación de la coroides, y este es un solo tiempo, pero además tiene un enlentecimiento en el llenado de la coroides. Entonces dijimos, y nosotros hicimos un angio-CT, ¿no tendremos una imagen similar? Fuimos a buscar el angio-CT y nos tomamos el tiempo de analizarlo, de hacer el raste, de ir hasta la capa de Haller, y tenía el mismo patrón. El mismo patrón que nos mandaron con el verde indocianina es lo que teníamos con el angio-CT. Lo podríamos, con un poco más de perspicacia, con más tiempo, haberle dedicado al estudio, haber analizado el estudio, hubiésemos visto lo mismo que con el verde de indocianina. Y el ojo contralateral, de la misma manera que el paciente no es completamente asintomático, pero tiene una coroide más gruesa de lo que debería tener, tiene anastomosis peripapilares. Esta zona está respetada, el RAFE medio, pero no cerca de la papila. Y en el OCT del ojo contralateral, en el angio-CT, se ve exactamente lo mismo. Se ven las anastomosis, se ven los vasos engrosados y que se conectan entre sí. Y este es un caso del doctor Daniel Martín, es un paciente con una central serosa. El paciente tiene desprendimiento del epitelio pigmentario no vascularizado, líquido subretinal. La coroides acá no tiene un modo EI, es el angio-CT, es el corte B del angio-CT, pero fíjense en el angio-CT que no tiene membrana nevascular, pero tiene esta desorganización, esta maraña de los vasos coroides subretinales. Y el ojo contralateral, que es un ojo que a primera vista es normal, tiene el mismo patrón de los vasos coroides. Ahora, ¿por qué se da esto? Se cree que hay una resistencia al flujo de salida de la esclera. Los pacientes con coriopatía central serosa está descrito del año 60, que tienen la esclera más gruesa de lo normal, y quizás genera una compresión a la salida de la vorticosa, y eso genere, como cualquier otra varice, un reflujo retrógrado y con la anastomosis entre los distintos territorios. Este es otro ejemplo de una similar resultado en verde indocianina con anastomosis entre los distintos territorios, pero una fístula carotidio-cavernosa. Entonces, si uno tiene estos cuadros, generan estos mismos patrones por sobrecarga de flujo. Ahora, ¿qué hacer? No se sabe, porque nadie va a ir a descomprimir la vorticosa, a liberar la esclera. O por qué hay pacientes que responden a corticoides y uno le dice no tome corticoides porque tu central serosa responde a corticoides, y por cuáles otros toman corticoides y nunca hacen central serosa, o pacientes que nunca tomaron corticoides y hacen central serosa y son crónicas y son de mal pronóstico. Tampoco se sabe si hay una respuesta idiosincrática a los corticoides. Pero es una nueva aproximación a la central serosa que es bastante interesante, y a las patologías asociadas. Incluso se sabe que la esclera rígida, los cambios vasculares y los cambios en la coroides también pueden estar asociados a estas anastomosis a nivel de la coriocapilar en la degeneración macular relacionada con la edad. Gracias. Muchas gracias, Aníbal. Bueno, nos vamos acercando de a poco al plato fuerte, que es lo que muchos quieren escuchar, que es el Valeda, pero antes
Vamos a primero a presentar a uno de los residentes que terminó la residencia y ahora es fellow clínico quirúrgico en el centro y que nos va a presentar cómo tratar a estas coroidiopatías que acaba de presentar Aníbal utilizando un láser micropulso. Y después de eso ya nos metemos derecho en... ¿Alguna pregunta mientras tanto? Dale. Muy probable. Pues si el backing generaría una posibilidad de generar anastomosis, sí, muy probable. Hay pacientes que los backlinks muy ajustados generan engrosamientos de la coroide y desprendimientos del epitelio, del neuroepitelio. Creo que no sé, los que tienen más experiencia en backlink, que tienen más años puesto backlink muy ajustado, cuáles eran los cambios. También es cierto que antes se hacía más backlink 360 y ajustado en la época que no se hacían tantas imágenes, ¿no? Ahora se hacen menos backlink y tenemos más imágenes, así que no sabría decirte, Daniel, si vos lo has visto. Muchos de esos pacientes que le hacías backlink y tenías líquido y cuando empezamos a tener OCT lo empezábamos a seguir que se quejaban de mala visión y lo tenías 6 meses, 1 año con líquido. Y ahora Spady en ese trabajo hizo todos los análisis y se dio cuenta que había una remodelación de la circulación coroidea y se iba el líquido cuando se remodelaba la circulación coroidea. Era como si lo obstruyera una vorticosa. Y sí, lo ideal sería hacer una ventana escleral, más que la hicieron la vorticosa en ese trabajo. Pero no anduvo tan bien como hicieron en 5 pacientes la ventana escleral. Pero hay que hacer una ventana escleral en la central serosa, ¿no?